Exclusivo Noticias Caracol. El gobierno ha declarado una guerra frontal al ELN, suspendió los diálogos en Cuba, no aplicó el protocolo que permitía a los guerrilleros salir de la isla, lo que tiene en vilo al gobierno cubano y a los demás garantes de un proceso inexistente. En ese contexto, María Alejandra Villamizar entrevistó en La Habana a 3 miembros de la delegación de esa agrupación guerrillera que aún se encuentra en la isla. ¿A quién tengo enfrente? A unos guerrilleros del ELN, miembros de la delegación de paz, o unos terroristas con orden de captura, con orden de extradición y que están en Cuba en una situación bastante particular. Tiene al frente unos hombres y mujeres de la Delegación de Diálogo del Ejército de Liberación Nacional, que como parte del mandato de la organización están comprometidos en buscar unas salidas de paz y generar otras realidades en este país. Bueno, yo creo que hacer énfasis en que nos mantenemos en Cuba independientemente de la ruptura de la mesa por parte de Iván Duque. No hemos podido viajar de hecho porque no ha habido cumplimiento del protocolo de ruptura para ese viaje, pero le hemos dicho a la comunidad nacional e internacional que mientras estemos aquí o estemos en las montañas de Colombia, nos vamos a mantener con esa disposición de continuar trabajando por la paz de Colombia. Pero para el colombiano, eso, y les voy a decir respetuosamente una palabra que se dice, es hipocresía del ELN. Esto de estar hablando de paz, pero al mismo tiempo seguir en la guerra e insistir en las armas, es una dualidad que la gente no entiende. 2 cosas, María Alejandra. Uno, entre más hechos de guerra se den, más obligante es buscar la paz. Más obligante es resolver el conflicto y disponernos como país a resolver el conflicto. Lo segundo es esto. En el tiempo en que se hizo un acuerdo de un cese bilateral con el gobierno de Santos, nosotros cumplimos todos los acuerdos que se hicieron. Y precisamente al finalizar el gobierno de Santos, se estuvo intentando hacer un nuevo acuerdo de cese al fuego. Ese acuerdo no se logra e incluso llegó un momento en que hicimos un cese unilateral, que fue el de diciembre. Eso para el gobierno no significó nada, no le importó, no. Era un gesto que él desechaba plenamente, así como ha desechado otros hechos, las liberaciones que hemos hecho. ¿Por qué insistir en una propuesta pues que no tiene viabilidad en el momento aparentemente? Bueno, yo creo que la viabilidad sí existe porque no es lo que diga el ELN, no es lo que diga la delegación, sino lo que han dicho ante todo las comunidades, María Alejandra. Las comunidades de todos los territorios sintieron positivamente los beneficios de ese cese bilateral. ¿Cómo trasladan ustedes ese mensaje a una ciudadanía que lo que ve y lo que siente en las regiones es ese conflicto y en donde el ELN es protagonista? Cuando nos sentamos con Santos a hablar, lo primero que nos dijo, vamos a hacer estas negociaciones en medio de la guerra. Nosotros dijimos, no estamos de acuerdo. Al fin, unos años después, logramos ponernos de acuerdo de hacer las negociaciones en medio de un cese bilateral. Eso es histórico. Sí se puede. Hoy hay un debate internacional sobre Venezuela, sobre la revolución bolivariana, que después de 20 años está en una crisis. ¿Ustedes a todas estas, hoy, con estas experiencias, creen en el futuro de un país socialista? María Alejandra, no hay que olvidar que esa crisis que hay en Venezuela, en esa crisis tiene gran responsabilidad toda la actitud hostil y agresiva que vienen desarrollando los Estados Unidos contra el proceso bolivariano, igual que lo han hecho históricamente contra Cuba. Es el de un país muy poderoso que ataca bajo distintas formas, incluyendo la economía,
a un país mucho más débil. Pero, Aureliano, ¿usted cree que cuando usted ve venezolanos buscando comida en la basura, eso se debe a los Estados Unidos? Es muy difícil en un contexto de agresión como el y de hegemonía de los Estados Unidos que un país pueda sobrevivir y lograr salir adelante en su economía. Fue distinto el momento en que estaba el gobierno de Correa, el que estaba lo de Argentina, en que estaba lo de Lula. Estos países podían sortear mejor la situación. En Colombia, o sea, hay miles de hechos similares, iguales y peores. Entonces no se trata, yo creo que de verlo desde ese punto de vista, sino porque esas imágenes impactan, de hecho, y las preguntas impactan cuando nos escuchan o le escuchan a usted haciéndonos una pregunta por ejemplo, como esta. Entonces yo creo que también lo mediático ahora está jugando fuertemente frente a esas realidades. Para terminar, Aureliano y Silvana, me gustaría hacerles la última pregunta. ¿Van a volver a Colombia a una situación bélica? ¿Ustedes van a volver a la guerra? Ahora que nos traslademos a Colombia, en el ELN no se va a deponer esa lucha por la paz. La decisión de la organización es, bajo circunstancias así sean difíciles, seguir comprometidos con la solución política. No, yo creo que nosotros durante toda la vida de existencia de la organización hemos estado como ahí en el riesgo ese que usted plantea. No es la preocupación entonces ahora por el hecho de que hayamos estado acá y seamos más visibles. Yo creo que hay unas condiciones que requieren de mayores cuidados. Yo creo que llevamos una gran tarea, todos los que regresemos a Colombia, a seguir trabajando en los campamentos y en las regiones donde estamos por una salida negociada al conflicto. Entonces,